Hay una escatología corporal y una escatología personal. La escatología corporal es el estudio de los últimos días con respecto al pueblo de Dios y el mundo como creación. Y la escatología personal es el estudio de los últimos días del individuo sobre esta tierra. Cada personaje bíblico, tomándolos como ejemplo, tiene una escatología personal. Cada persona tiene una escatología personal. Hay una serie de eventos que los lleva o que precede ese último día en la tierra o esos últimos días de su vida sobre esta tierra o su experiencia terrenal. Esto incluye las cosas que la persona hizo antes de sus días finales. Esta escatología personal también incluye cómo la persona murió, cuándo murió y de qué murió. Podemos también estudiar los logros de esta persona o no, o las frustraciones, su relación con Dios en los últimos días de su vida. El asunto principal es que la escatología personal está estrechamente vinculada con la teología bíblica de la muerte. Esto es como el individuo que estudiamos o que entiende la muerte en su percepción, como David entendió la muerte, como Moisés entendió la muerte, como Abraham entendió la muerte, como Jacob, Isaac, José, aún el mismo Aarón, cómo entendieron, cómo comprendieron el concepto de la muerte o el fenómeno de la muerte. La definición moderna de muerte se refiere a la cesación de la vida biológica. En algunos casos esta definición es modificada, cesación de una actividad cerebral. Dice que estás muerto cuando tu cerebro ya no funciona, pero estas son definiciones que el hombre genera para poder determinar o hacer su propio deseo. Pero la definición bíblica, lo que vemos como muerte, es donde la persona biológicamente cesa. Ya no hay respiro en esta persona, ya no hay latido del corazón en esta persona. En ese momento el espíritu y el alma se desprenden del cuerpo, que sirve como el vehículo para manifestar lo inmaterial en lo material. A lo largo de la Biblia y a lo largo del mundo antiguo, la muerte marcó la transición desde esta vida a alguna forma de existencia después de la muerte, como muchos creen. Aunque es vaga o marginal porque nadie ha regresado para poder decir qué es lo que ha sucedido. Por lo menos lo podemos ver en las anécdotas de los pueblos o de las religiones. Pero en el cristianismo hemos escuchado de personas que han dado testimonio de que se han desprendido su alma y su espíritu de su cuerpo y el Señor los lleva y les muestra cosas y después vuelven de nuevo a Él. Pero esto solamente lo puede hacer Jesús. En el Antiguo Testamento no ofrece mayores detalles en cuanto a las creencias israelitas antiguas sobre el destino de los muertos. Las culturas vecinas del mundo antiguo proveen una información útil pero vaga acerca de lo que probablemente se presupuso en el Antiguo Testamento acerca de la muerte. La creencia judía, por otra parte, sobre la muerte desde antes de Moisés no ha cambiado mucho. Es que el cuerpo de todos los hombres tiene que ser enterrado. El hombre va al polvo, pues vuelve al cuerpo al ser polvo. En ese capítulo 3, versículo 19, dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de allí fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque inicialmente no está claro si el hombre en su cuerpo, alma y espíritu volverá a la tierra en su conjunto, tal como es, o solamente el cuerpo, pero aquí vemos que Dios ha determinado a manera de juicio, después de la rebelión del hombre en contra de Dios, de que el hombre volverá en su cuerpo, o por lo menos su cuerpo volverá a la tierra porque de ella salió. Pero el espíritu y el alma vienen y son dados de Dios. Desde Moisés hasta Jesús, en el pensamiento judío hay una idea de que una vez alguien moría, iba
al lugar donde estaban sus padres. Y esto se refleja en el ámbito físico al querer ser enterrados a la hora de su muerte o después de su muerte en el lugar donde descansan sus padres. En Génesis capítulo 49, versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Primera Reyes capítulo 2 versículo 10 y dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Aquí puede haber un doble sentido en cuanto a la reunión con los padres. Este pensamiento se puede también ver a la luz del Evangelio y verse como con otro significado, como hemos estado hablando, de la sepultura del cuerpo en su ciudad, en el caso de David, Jerusalén, y la reunión de su alma con los que precedieron genealógicamente, o podemos decir por fe, los que en igual fe a David, todos los que murieron antes que él, entonces van al lugar a un lugar específico donde todos están reunidos. Los de la nación israelita, en este caso, tomando el ejemplo de David, y que compartían la fe de Abraham, no es sino hasta el tiempo del glorioso Señor Jesús, que enseña que hay dos lugares para morar después de la muerte: el seno de Abraham y el Hades, o lugar de los muertos, en Lucas capítulo 16, versículos 22 al 23. Y estos dos lugares están muy separados. Lucas capítulo 16, versículos 22 al 23 dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí el Rey Jesús, el Dios verdadero, el único, el eterno, nos habla de un caso donde había un mendigo y un hombre rico. Y el rico vivía en lujos cuando moraba en la tierra. Y Lázaro, un hombre pobre, no tenía nada que comer, pues era un mendigo. Mas ambos eran israelitas y cruzaban caminos en la vida. Al parecer, el hombre rico no se ocupaba de los pobres, y particularmente Lázaro en este ejemplo. El asunto es que el día de su muerte, ambos mueren. Estos no fueron al mismo lugar. Eran israelitas, mueren los dos, están en el mismo lugar, posiblemente en el mismo pueblo, en el mismo lugar, del mismo área, y mueren los dos, y los dos no van al mismo lugar, sino el mendigo fue llevado al seno de Abraham, este siendo el padre de la fe judía y de la fe de todos los hombres que en el Dios de la Biblia creen. Estaba en un lugar especial, el cual todos iban a estar junto a él, según el criterio de Dios, para la vida y para la muerte. Lázaro, el hombre pobre, también es sepultado, pero no se habla del como muerto, sino más bien se habla del rico como que murió. Si se habla sepultado, se habla muerto en el Hades, mas de Lázaro se habla como que está en el seno de Abraham, como que aún está viviendo. La expresión el seno de Abraham quiere decir que Lázaro, al morir, fue llevado por los ángeles a la proximidad. No es que él fue caminando, o que le salieron alas y salió volando, o que vino un jet y lo buscó y se lo llevó. No, los ángeles de Dios, al momento de la muerte de la persona, los lleva al Hades o los lleva al seno de Abraham. En este caso, Lázaro, al morir, fue llevado por los ángeles a la proximidad, la cercanía donde estaba Abraham. Seno, regazo, la parte superior de los muslos de una persona sentada, especialmente considerada un área de gran afecto e intimidad.
Lo que quiere decir aquí es que está en una proximidad, una cercanía al mismo Abraham que todos conocen como el padre de la nación israelita. Es un honor, una honra para cualquier israelita estar en la presencia del cual la nación desciende o la nación sale. Y esto es el sentido del honor que se le da a Abraham al llamarse el lugar donde está el centro o el seno de Abraham. Mientras que el rico en el Hades, Gehenna, es un lugar de oscuridad y ardiente tormento donde los pecadores sufren castigo eterno. Podemos hacer un paréntesis y decir que en lo que hemos estudiado entendemos de que el Hades o Gehenna sería un lugar temporal de tormento, de cárcel, inaccesible, sin libertad, con sufrimiento hasta el día del gran trono blanco. Después del trono blanco, entonces se presentará la persona delante de Dios, se juzgarán sus obras, se verá si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y después será lanzado al lago de fuego y azufre si su nombre no está en el libro de la vida del Cordero, la cual no hay equivocación. Si está en el Hades, es completamente feasible de que hay lago de fuego y azufre para esa persona. De mano a la vida eterna y acepta a Jesucristo como Salvador personal, retorna 180 grados hacia Dios. Dios te bendiga, shalom.